Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer nuestro Journal Club basado en nuestro artículo escogido. El día de hoy vamos a presentarlo. El grupo 3 somos nosotros y está conformado por Dana Pardo Turriago, Mónica Andrea Pineda Calderón, Laura Valentina Romero Sánchez y quien les habla, Rafael Rincón Lázaro. Nuestro artículo se basó en este artículo que les estoy mostrando, el cual es Perceived Quality of Life and Associated Factors Among Patients with Several Mental Illness in Ethiopia, a Cross-Sectional Study, que en español traduce la calidad de vida percibida y factores asociados entre pacientes con enfermedad mental grave en Etiopía, un estudio transversal. En cuanto a nuestra pregunta de investigación, tenemos, este artículo permite orientar al profesional de la salud de manera integral los trastornos mentales. Siguiendo con esto, antes de comenzar, tenemos que darnos cuenta que cómo se debe en sí presentar un club de revistas. El objetivo es transmitir en sí la información esencial de una manera concisa utilizando una estructura estandarizada. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la introducción. Bueno, entonces el paso 1 es la introducción. Entonces nos pide explicar la pregunta clínica que nos impulsó a consultar la literatura y lo que nos atrajo al artículo. Entonces la pregunta clínica que pues, nos impulsó a consultarla fue, ¿este artículo permite orientar al profesional de la salud de manera integral los trastornos mentales? Entonces, ya que como estudiantes del área de la salud debemos tener conocimiento de cómo tratar de manera integral todos los tipos de trastornos mentales, entonces, para tener ese conocimiento es necesario consultar una forma de orientación asociada a un buen manejo integral para tratarlos. Entonces, el paso 2 es quién escribió el artículo. Entonces, este paso nos dice que consideremos el título del artículo, los autores y las instituciones afiliadas. Se nos pregunta si hay alguna característica destacada, como por ejemplo, un primer estudio de este tipo, un autor, una institución reconocida, el factor de impacto de la revista, su circulación y quiénes son los lectores. Entonces, primero que todo, el título del artículo es Calidad de vida percibida y factores asociados entre pacientes con enfermedad grave en Etiopía, un estudio transversal. Los autores de este artículo son 6 médicos especialistas en psiquiatría. Shunye Tadela Mare, Haptamu Terayu, Merdia Andris, entre otros. Una de las cosas que más destacan del artículo es la revista donde fue publicado, pues aparte de que es reconocida por la BMC Psychology, reúne investigaciones sobre la psicología del desarrollo experimental, social y cognitiva. Y finalmente, el factor de impacto de esta revista es la publicación de artículos de investigaciones en animales acerca de su desarrollo cognitivo. El tercer paso es la hipótesis. Entonces, en este se nos pregunta, ¿cuál es la pregunta de investigación? Si está bien construida y nos permite observar los 4 componentes básicos, que son la pregunta pico, de una buena pregunta de investigación. Entonces, estos componentes son la investigación, la población, en la que se pregunta quién fue estudiado, la intervención, que nos pregunta cuál fue la intervención que se probó, la comparación, que se pregunta cuál fue la alternativa con la que se comparó la intervención, y el resultado, en el cual se pregunta cuál fue la naturaleza del resultado medio. Entonces, según la pregunta, este artículo permite orientar al profesional de la salud de manera integral los trastornos mentales. En la población vamos a tener pacientes con enfermedades mentales graves. En la comparación, en la intervención se va a evaluar la calidad de vida entre personas con enfermedades mentales graves. En la comparación se va a realizar una comparación entre las pruebas diagnósticas utilizadas y las pruebas diagnósticas estándar GOLD de calidad de vida. Y finalmente, en los resultados,
Se pregunta si los resultados son suficientes para ser comparados con otros y permitir una mejora en el diagnóstico de enfermedades mentales. Entonces, según la pregunta PICO, nuestra pregunta sí se encuentra bien construida debido a que el tema principal del artículo se trata de la calidad de vida de estos pacientes. Por lo tanto, según los resultados obtenidos en la encuesta diagnóstica, nos va a ayudar a la mejora de la orientación para un manejo integral de los trastornos mentales. Muy buenas noches para todos. Bueno, entonces el cuarto ítem es evaluar la base de las pruebas. En este cuarto ítem, pues vamos a hablar un poco de qué se sabe ya sobre el tema. Hablando de las enfermedades mentales, tenemos principalmente que el diagnóstico es muy difícil. También se encuentra que constituye una discapacidad y uno de los principales problemas en atención primaria en salud. Y tercero, según la clasificación internacional de las enfermedades, se dice que solo el 5,4% de los pacientes consultan por alguna razón psiquiátrica y solo aproximadamente de 1 a 4 médicos tienen la capacidad de pues diagnosticar o identificar a los pacientes que sufren de esas causas. También en cuanto al diagnóstico, cabe pues resaltar que los médicos generales son pues ese primer contacto que tienen las personas que padecen alguna enfermedad mental, pero que lastimosamente no se detectan ni se tratan dentro del 50 al 75% de los casos. Y hablando pues de la discapacidad y que constituye una problemática en atención primaria, es debido a que son unas de las principales enfermedades que van a constituir discapacidad y también van a afectar a sus familiares, ya que estos dejan de trabajar por cuidar a sus familiares o algún ser allegado que sufren de estas enfermedades que van a constituir incapacidad. Listo. Entonces, pues, como se mencionó anteriormente, no hay gran entrenamiento del personal de la salud. La investigación, tanto como la inversión, es muy reducida y esas enfermedades, lastimosamente, tienen un rango limitado de síntomas. Entonces, también, pues, encontramos que quisimos acá abarcar los trastornos que son más frecuentes internacionalmente y los trastornos que abarcan nuestro país, nuestra población colombiana. Entonces nos ubicamos en los trastornos más frecuentes internacionales en un estudio que se hizo en la Universidad Nacional de Colombia junto con la Universidad de Chester en Reino Unido. Entonces, estos pues concluyeron que los trastornos afectivos ocupan el primer lugar con un 31%, trastornos de ansiedad el 19%, trastornos somatomorfos el 18%, trastornos de depresión con el 3,4%, y de estas estadísticas, pues solo el 12% de los pacientes reunían criterios para ser diagnosticados o para llegar a este porcentaje del 3,4%. Trastorno afectivo bipolar ocupa dentro del 3,4% al 9,8%. Listo, entonces en nuestro país el primer trastorno más frecuente es la ansiedad, el segundo es el trastorno en el estado de ánimo, el tercero está dado por el trastorno por control de impulsos, el cuarto por el trastorno por consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, si recuerdan anteriormente dijimos que esas enfermedades no son diagnosticadas y tratadas dignamente debido al diagnóstico inoportuno, la investigación y la inversión. Lo que está subrayado de verde nos permite pues resaltar que en el mundo solo se invierte el 2% del total de los recursos anualmente
en investigación para tratar pues este tipo de enfermedades. ¿Qué es lo más preocupante? Que solo esto se redondea que anualmente, pues por persona, por habitante, solo se estaría invirtiendo $3 anualmente, y redondeando estas cifras en nuestro país, solo se estaría invirtiendo el 0,25 dólares en Colombia. También que podemos pues resaltar en nuestro país, que en el 2013 se dio un estudio donde decía que el 40,1% de pacientes entre 18 y 45 años sufrieron algún trastorno, alguna enfermedad, y se estipulaba, y en 2015, 10 de 100 adultos que también abarcaban los 18 años, y 12 de 100 adolescentes constituyeron pues una enfermedad. Ese estudio también daba a entender o tabulaba que en Colombia del 8 al 19% de la población iba a sufrir enfermedades mentales en el 2030. Bueno, entonces, como nos interesa y como estamos basados en la medicina, en evidencia, es importante resaltar cuáles son algunos de los monitores o de las evidencias que a nosotros nos va a permitir pues diagnosticar a nuestro paciente, y si llegamos a tener sospecha, cómo rápidamente pues vamos a poder abarcarlos y ayudarlos. Cabe resaltar que lo que está resaltado en amarillo es la especificidad, y lo que está resaltado en rojo es la reproducibilidad. Entonces, pues rápidamente mencionamos, está Prime, mi monitor de estado de ánimo, provisional instrumento diagnóstico, herramienta de evaluación de la salud mental global. Entonces, también pues cabe resaltar que estas son algunas de las iniciativas que se hizo en un estudio en Colombia para poder tratar, diagnosticar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes o de las personas que sufren algún trastorno o enfermedad mental. Vamos a resaltar algunas de las más importantes, que es promover la salud mental a lo largo del ciclo vital en el hogar y escuelas. Es una iniciativa dada por FunFriend, Friend for Life, Mental Health First, que las encontramos pues también en la base de datos de PubMed, con los numeritos 26 y 27. También pues cabe resaltar la oportunidad de integración de los servicios de salud mental con las palabras claves Mental Health Policy, Planning y Service Development Integration People, con los números 37 y 38. Y también debido pues que algunas enfermedades se pueden desarrollar a la violencia, nos centramos en las mujeres, y que cabe resaltar que es la siguiente: atender las necesidades específicas de la salud mental, relaciones con el género y la orientación sexual. Se encuentran como palabras claves woman, gender and mental health, moving out of the shadow, con el numerito 39. Bueno, entonces, ¿cuáles son las claves que nos hacen pensar que nuestro paciente entra en un proceso de somatización? Cabe resaltar que el significado de somatización, o lo que abarca pues en la medicina que se cambia, en medicina la somatización se refiere al término cuando una persona empieza a presentar cambios celulares, estructurales, funcionales de algún órgano, pero pues que a la evidencia, a la luz, no tiene
ninguna prueba diagnóstica, no hay ninguna imagen que sea clara, ninguna prueba que permita pues confirmar algún tipo de enfermedad. Entonces es importante que nosotros llevemos el control de los pacientes que son recurrentes, pacientes que acuden, se les hace muchos tipos de exámenes y no arrojan ninguna enfermedad, porque posiblemente puede ser debido a alguna alteración psicológica, algún trastorno. ¿Qué es lo importante? Cuando presentan un curso crónico de los síntomas y pueden abarcar de 2 años y también de 6 meses para que haya algún trastorno que sea somatomorfo. Y principalmente, pues eso es lo que resaltamos. Cuando la frecuencia es muy frecuente, al médico y también al psiquiatra. Entonces, una vez que nosotros pues ya identifiquemos o alguna enfermedad o trastorno mental, es importante que como profesionales escuchemos y comprendamos la situación que está viviendo el paciente y siempre mostremos una empatía, que nunca tomemos una postura que el paciente es el que psicológicamente está mal, porque de eso va a desprenderse que él acepte pues su papel y su condición de que está enfermo, informarle claramente al paciente cuáles son las condiciones, las posibles modificaciones, y lo que mencioné anteriormente, que no se le considere que es un paciente psiquiátrico, y posteriormente el profesional de la salud debe reconocer y pues legitimizar sus síntomas, como se decía anteriormente. Si no tiene una rama, una prueba que confirma alguna enfermedad, legitimizar sus síntomas que puedan hacer referir que es una enfermedad o un cambio psiquiátrico. Y listo. Bueno, entonces, debido a los sentimientos que el paciente puede despertar, se encuentra la frustración, la agresividad, la angustia y la resistencia. En la práctica clínica, para abordar generalmente al paciente que está somatizado crónicamente, debe hacer que el paciente sea visto por un solo médico. Es muy importante que el médico no sea cambiado. Planificar citas regulares que comprendan 4 a 6 meses, que no comprendan periodos muy largos. También pues se debe evitar información ambigua acerca de los hallazgos que se realizan, y por tanto eso es como lo más importante, siempre y cuando sea factible también que consulte al psicólogo, un abordaje multidisciplinar, entiéndase por psicología, trabajo social, medicina, cómo pues podemos mejorar la calidad y el entorno de nuestro paciente. Listo, entonces, volviendo a nuestro artículo y ya resaltando lo que que ya se ha comprendido y que ya se entiende por las enfermedades, planteamos la pregunta: ¿es este correctamente presentado? ¿Es la hipótesis correcta? En nuestro artículo encontramos que sí es correcto, ya que da una introducción y un prefacio de que los pacientes que ya tienen la enfermedad crónica no tuvieron una calidad de vida adecuada. También hubo alteraciones como que los llevaron a desarrollar las enfermedades como alcoholismo, tabaco, de pronto llevar una vida sedentaria. Y el artículo era específico en resaltar que los pacientes sufrieron pues trastornos mentales, trastornos conductuales y trastornos emocionales. Entonces, ¿qué del artículo? Se dice que el 4% de los adultos desarrollan pues estas enfermedades o condiciones, y el 4,2% son americanos y el 4,4% son africanos. Entonces se dice que en Etiopía, de donde tomamos este artículo, la esquizofrenia ocupaba el 4,8% y el trastorno bipolar el 2,0%. Entonces, planteamos las siguientes preguntas. Es la pregunta importante en el contexto de la literatura existente.
consideramos que la pregunta que planteamos al principio sí es importante, debido a que en el contexto de la literatura existente nos permitió abarcar y entender más acerca de estas enfermedades y también darnos a conocer y investigar cómo se debe abordar este tipo de pacientes y cómo ser oportunos. ¿A qué se contribuye el estudio en la literatura? El estudio en la literatura existente. Entonces, según ese artículo, se tenía en cuenta cuatro puntos importantes o estados del paciente: el estado físico, psicológico, social y ambiental, todos relacionados a la calidad de vida, con un intervalo de confianza del 95%, donde pues se decía que esos estados eran muy importantes y se corroboraron mediante ensayos que hicieron pues Brasil, Sudáfrica y Alemania. Bueno, entonces la literatura no solamente se limitó a su estudio, sino que también citó otros artículos también que estudiaron la calidad de vida, y lo que cabe resaltar de nuestro artículo es que fue un estudio observacional que hizo un seguimiento, y también resalta que la calidad de vida pues es importante debido a que en Turquía y en China documentaron que la calidad de vida era importante, pero no hicieron un seguimiento como nuestro artículo, donde pudieron notar que a primera visita con el médico 150 y 100 pacientes fueron diagnosticados en relación pues con la calidad de vida. También se dice que en Italia, España y Reino Unido se cita también un artículo donde corroboraba que la calidad de vida y la atención era mejor en esos pacientes y se puede llevar en esos pacientes de los países mencionados anteriormente cuando son diagnosticados con alguna enfermedad, ya que estos con el paso de los años se aceptan mejor y también el sistema de salud es impecable para este tipo de casos y de enfermedades, para tratarlas. Listo, entonces en Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania se dice que la edad y todos los dominios que mencionamos anteriormente también son importantes para un correcto equilibrio, y el artículo también citaba que China, Nigeria, Sudáfrica y Malasia era muy difícil cuando el diagnóstico se daba en un inicio temprano de la enfermedad, ya que esos pacientes tendían a presentar comorbilidades en su diagnóstico. Entonces, en otro estudio que se llevó a cabo en Nigeria, en Suiza, en Sudáfrica, se decía que el dominio físico era tan importante y que había bajado 2,38 unidades en sus estudios, ya que el dominio físico pues estaba en relación con la salud física y la salud mental. Entonces, ¿cuál es el diseño de este estudio? Abarcar las enfermedades mentales y evaluar posteriormente la calidad de vida, la eficacia del servicio de la salud mental en Etiopía, cómo estos pacientes respondían a la adherencia al tratamiento y cuáles eran los resultados de la enfermedad posterior al tratamiento. Se describe como un estudio transversal de base institucional que abarcó y comprendió un periodo de 15 días que se llevó a cabo del 1 al 16 de mayo del 2019. Se tomaron 387 muestras en el Hospital Especializado Mental Amanuel.
Entonces, para la descripción y propiedades psicométricas de este estudio, se planteó la pregunta, ¿la prueba diagnóstica fue comparada con un estándar de oro de forma enmascarada? Entonces, pues volvemos a las pruebas, las que nos señalan la sensibilidad y la especificidad. Todas estas son las que tienen una reproducibilidad alta y las siguientes que son cuestionarios administrados por entrevistas, versión resumida de la calidad de vida de la OMS, herramienta de detección de adherencia a la medicación de Moriskit, escala de apoyo de Oslo, escala de estima de Jacobit, análisis de regresión lineal y simple y múltiple, son las que se llevaron a cabo en nuestro artículo. Pero lamentablemente no se compararon ni se enmascararon con las pruebas que son estándar Gold para el diagnóstico de la calidad de vida. Pero por no usar estas pruebas no significa que el estudio haya sido malo, pues se comparó también con otros estudios y tuvo en cuenta que decían otros estudios en diferentes países acerca de la calidad de vida y cómo se podían apoyar. Bueno, muy bien. Siguiendo nuestro artículo, en cuanto a la parte número 6, encontramos si este método fue completo. Se dice que esto presentaba varias preguntas en sí, de las cuales se van a desglosar en estas, las cuales voy a mencionar parte por parte. En sí, el método, el enfoque del estudio fue lo suficientemente eficaz. En realidad, el estudio sí fue lo suficientemente eficaz en cuanto al artículo que nosotros estamos haciendo aquí alusión, con base a todo lo que ya se ha mencionado anteriormente. Se dice también si los procesos fueron consistentes. Los procesos sí fueron consistentes en el estudio realizado con los pacientes en Etiopía. Se dice también si el seguimiento fue completo y consistente en cada grupo. Sí fue consistente en cada grupo en el que se le prestó la debida atención en cada uno de los ítems que se van a mencionar más adelante. Se menciona también qué medidas de resultados se utilizaron y fueron apropiadas. Se utilizaron en sí el cuestionario administrado por la persona entrevistada para la recopilación de los datos. En sí, se presentó el cuestionario que incluyó los factores sociodemográficos, los factores clínicos, las características psicosociales y el resumen de la calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud mencionado en este ítem. También utilizaron otro tipo de prueba, el cual fue el nivel de apoyo social de los participantes. Se midió mediante la escala de apoyo social de Oslo, la OSSS-3. Se utilizó también el nivel de adherencia a la medicación y se midió mediante la escala de adherencia a la medicación de Morinsky-Green-Levine. También se utilizó la parte de la escala de estigma de Jacobi con 3 preguntas de ítems. En esta pues se usa para evaluar la percepción de la estima del individuo con respecto a su enfermedad, en este caso la enfermedad mental que presenta el paciente. Se habla también que para medir el consumo actual de las sustancias, si los pacientes consumían sustancias psicoactivas, simplemente se le preguntó directamente a los participantes si habían consumido sustancias en el último mes o no. También en cuanto a la parte de los factores sociodemográficos, en los cuales son estos mencionados la edad, el sexo, la religión, la etnia, el estado civil, nivel educativo, estado ocupacional, residencia y arreglo de vida, y los factores clínicos, los cuales son la edad de inicio de la enfermedad, el tipo de diagnóstico, la duración de la enfermedad y un diagnóstico médico mórbido. Estos fueron en sí evaluados utilizando la versión en amárico del cuestionario estructurado y semiestructurado administrado por el entrevistador y la revisión de gráficos. Y en sí, estos se impartieron 2 días de formación a los recopiladores para tomar los datos y supervisarlos. Se menciona que si fueron apropiadas las medidas tomadas en cuanto a los resultados, sí fueron bastante apropiadas, como lo acabo de mencionar, en cuanto a cada uno de los ítems que utilizaron. Se dice que la pregunta en cuanto a las herramientas estadísticas adoptadas
son adecuadas e interpretadas correctamente por los investigadores. En el estudio sí son correctamente adecuadas y están interpretadas muy bien por los investigadores. Se dice que qué nivel de significancia se ha utilizado, si se utilizó el valor P. En la parte del artículo en la que estamos exponiendo, sí se utilizó el valor de P. En cuanto a la parte de se ha afirmado la potencia del estudio y supera el 80%, sí, se mencionó que superaba el 80% del estudio. Y en cuanto a que si los datos presentan una baja variabilidad, no, los datos no presentan baja variabilidad en este artículo presentado. En cuanto a la parte de los resultados, se menciona si se indican claramente los resultados. Los resultados se explican correctamente en tablas en los cuales se encuentran en nuestro artículo, los cuales mencionaban lo que mencioné antes, explicaban muy bien la parte de los factores sociodemográficos y los factores clínicos. Se dice que si se ha ignorado algún resultado y por qué. No se ha ignorado ningún resultado en este estudio realizado. Todos fueron incluidos, como lo mencioné. Y en cuanto a la parte de si el resultado estadísticamente significativo, es decir, el valor de P, como lo dije antes en el ítem anterior, se dice si el valor de P es menor de 0,05, se dice que es la hipótesis nula rechazada. En este artículo que nosotros estamos presentando, sí fue significativo el valor de P, ya que los resultados son clínicamente importantes en cuanto a que se utilizaron análisis de regresión lineal simple y múltiple para en sí evaluar los correlatos de factores independientes con la calidad de vida percibida de los pacientes, ya que con un valor de P menor a un 0,25 se consideraron candidatos de regresiones lineales múltiples. En sí también muestra que las variables con un valor de P menor a 0,05 se van a considerar correlacionadas significativamente con la calidad de vida, y en cuanto a esto se utilizó para mirar esto, el coeficiente B para predecir en sí la fuerza de las correlaciones de las variables con la calidad de vida de los pacientes en el estudio de Etiopía. Bueno, seguimos con el punto 8, la discusión de los resultados e interpretación. ¿Apoyan los resultados las conclusiones? En definitiva, sí, pero primero les leeré qué dice acá. El resultado mostró que la puntuación media de la calidad de vida de los pacientes con enfermedad mental grave para cada dominio, media más o menos fue 41,3 más o menos 7,5, 42,8 más o menos 8,2, 38,9 más o menos 8,9 y 41,8 más o menos 6,5 para los aspectos físicos, psicológicos, sociales y ambientales respectivamente. Entonces sí, el estudio reveló que la puntuación media de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades mentales graves en cada dominio era baja. ¿Y en qué se basaron para determinar que era baja? Pues se basaron en la puntuación media de la calidad de vida de la OMS, o por sus siglas en inglés, WHOQOL BREF, como pueden apreciarlo aquí. Esto pues demuestra la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades mentales graves. En la conclusión, esto se plasma y se indicaba que para mejorar esta calidad de vida se busca la integración de un enfoque positivo a la salud mental y un tratamiento biológico de las enfermedades mentales graves. Pasa, por favor. Considera la significancia estadística versus la significancia clínica. En la significancia estadística se utilizó análisis de regresión lineal simple y múltiple para evaluar los factores contribuyentes a la calidad de vida de los pacientes, y se utilizó el coeficiente B con intervalo de confianza del 95%, lo que serían hallazgos estadísticamente significativos porque el intervalo no pasa por el 1. La significación estadística se aceptó por un valor de P menor a 0,05. La significancia clínica, como antes nombré, el estudio pues utilizó como base la calidad de vida de la OMS, las siglas nombradas, y para determinar la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, qué pena. Al final, para decir que el paciente está estigmatizado, la puntuación total debe ser igual o superior a 1.
En este estudio, con los resultados generales, la herramienta tiene un alfa de Cronbach de 0,76, o sea, pues igual lo que sería una buena consistencia interna. Devuélvete un momento, por favor. Limitaciones. Es posible que la naturaleza transversal del diseño del estudio no muestre la relación de causa y efecto entre el resultado y las variables predictoras. Además, la ausencia de grupo de control en el estudio actual podría no mostrar el efecto real de las enfermedades mentales graves en la calidad de vida de nuestros participantes. Ahora sí, pasa, por favor. Otra vez. Listo. Tenemos ahora el punto 9, el contexto clínico. Bueno, como termine su evaluación evaluando cómo el papel podría cambiar la práctica clínica, usted puede remitirse a la pregunta clínica que la trajo por primera vez el artículo. Entonces, nuestra pregunta de investigación es: ¿este artículo permite orientar al profesional de la salud de manera integral los trastornos mentales? Bueno, al tener los resultados de este estudio, primero se tiene en conocimiento cuáles pueden ser las variables predictoras más influyentes en la calidad de vida de este tipo de pacientes, y así poder crear o generar un plan de mejoramiento o acompañamiento para que la calidad de vida de estas personas mejore considerablemente. Entonces, es una guía para que el personal de salud entienda qué factores influyen a sus pacientes y asimismo puedan ellos hacerse cargo o poder actuar en los factores que podrían afectarlos negativamente, para que pues su calidad de vida mejore y puedan mantener una adecuada adherencia al tratamiento, y pues los resultados de su enfermedad podrían ir mejorando paulatinamente. Pasa, por favor. Bueno, tenemos output. Bueno, aquí sería como una carta que podríamos enviarle al editor con comentarios respecto al artículo. Pues la carta o los comentarios que quisiéramos hacerle es que pues básicamente nos hubiese gustado ver un estudio más complementario, es decir, pues este estudio solo lo realizaron en 15 días, del 1 al 16 de mayo del 2019, y únicamente se limitaron a recopilar la información de qué factores pues influían en la calidad de vida de los pacientes y su salud mental. Pues claramente este estudio tiene como título la calidad de vida percibida y factores asociados entre pacientes con enfermedad mental grave en Etiopía. Sin embargo, me hubiese gustado poder leer como una continuidad del estudio, ya que en la sección de conclusiones y direcciones futuras se indica que ciertamente hay factores que influyen negativamente en los pacientes y se les solicita al personal médico la integración de un enfoque positivo de salud mental y una visión psicosocial con tratamiento biológico. Entonces, ya que en este estudio se tiene conocimiento de qué factores en específico afectaba a cada paciente, porque ya era por individual, me parece que sería pertinente intervenir estos factores y visualizar si cambiando o mejorando estos, la calidad de vida de los pacientes puede mejorar. Con eso pues mejora la posibilidad de adherencia al tratamiento y los resultados de su enfermedad podrían ir mejorando paulatinamente, como lo venía diciendo antes. Con eso finalizamos nuestra presentación. Muchísimas gracias.